Tenemos ahora nuestro tiempo con la palabra de Dios. Hemos dicho ya las anteriores semanas, antes de entrar al mes de abril, que nosotros como Cuervo Pastoral hemos decidido abarcar durante estas semanas del mes de abril temáticas reflexivas o puntuales, específicas, en esta Semana Mayor que estamos celebrando. Así que en esta mañana vamos a hablar de uno de los temas que a mí me ha parecido más emocionante durante el estudio e impactante también para la vida de un cristiano, y esto es hablar de los pactos que Dios ha hecho con los hombres a lo largo de toda la historia. La planificación estaba para que abordemos tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. Valga decir, al introducir esta predicación, que no vamos a tratar de ser exhaustivos en todo lo que se refiere a los pactos realizados en el Antiguo Testamento como el nuevo pacto. Vamos a dar en un sentido una volada de pájaro y después vamos a centrarnos al final de este sermón en el nuevo pacto. Alguien quizás al comenzar a hablar de los pactos, para algunos de ustedes digan, bueno, pacto, y escucho la palabra pacto, pero ¿qué es eso? Y eso es lo que queremos resolver en esta mañana. Queremos que juntos podamos salir de este lugar teniendo un entendimiento un poco más claro de lo que significan los pactos que Dios ha establecido con los hombres. ¿Ok? Mis hermanos, esto es clave, porque ustedes en su lectura bíblica diaria de la palabra se han topado en algunos pasajes con la palabra pacto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le promete a Abraham darle un hijo y Dios le afirma a Abraham: yo estableceré mi pacto contigo? ¿Recuerdan ustedes, yendo un poquito más atrás, Génesis capítulo 6, Dios, cuando va a destruir a toda la tierra por medio de un juicio en agua a través del diluvio, Dios dice que va a establecer un pacto ¿con quién? Con Noé y su familia y con toda la tierra. ¿Recuerdan ustedes las palabras? Porque yo me acordé del pacto hecho con David. La forma en la que Dios se expresa para decir que del linaje de David Dios iba a levantar a uno que iba a ser el rey sobre Israel, un rey que no había antes ni habrá en todas las naciones, refiriéndose ¿a quién? A Cristo. Entonces constantemente nosotros revisamos que en la Biblia aparece la palabra pacto, de manera que es importante para nosotros. Noten ustedes, mis hermanos, que la palabra pacto, como ha dicho bien un comentarista, él dice así, es una de las palabras más importantes de la Biblia. El término hebreo berit, que es la forma en la que se traduce pacto en el hebreo, se utiliza 275 veces en el Antiguo Testamento. De ahí la razón por la que nosotros la hemos visto constantemente en nuestras lecturas. Mientras que la palabra griega, diateke, se usa 33 veces en el Nuevo Testamento. Un teólogo llamado Arthur Pink, en relación a esto, dice: ante una lectura simple de las Escrituras, se podría ver que los pactos ocupan un lugar notorio. Y en este mismo sentido, el doctor Sam Waldron menciona, dice: los pactos divinos son el marco de la historia de la redención y hasta proporcionan la estructura básica de la Biblia misma. De ahí que es importante para nosotros revisar qué significa los pactos que Dios ha hecho con el hombre y puntualmente, mis hermanos, como ya dije hace unos minutos atrás, qué es lo que significa para nosotros hoy que los cristianos estemos o vivamos bajo el nuevo pacto. No sé si ustedes recuerdan, cuando servimos la cena y leemos 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 en adelante, leemos las palabras: esta es la sangre del nuevo pacto, hecho por vosotros, haced todas estas cosas en memoria de mí. Pero probablemente lo que queremos hacer es que tengamos un conocimiento más profundo. ¿Qué es lo que implicó o qué es lo que implica estar bajo ese nuevo pacto?
John Owen, así que, bueno, nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Comenzamos de allí. John Owen dice, un pacto es un acuerdo absoluto entre dos personas distintas en cuanto al orden y disposición de las cosas en su poder en aras de un interés y provecho mutuos. Medio, quizás, un poco difícil de ir siguiendo, ¿no es cierto? Pero quizás algunos de ustedes lo engancharon. Probablemente todos los que estamos aquí presentes en este culto hemos vivido una relación de contrato con alguien, ¿no es cierto? Cuando estuvimos trabajando para alguien, o si alguien trabaja para ti, se hace un contrato a través de términos legales para establecer los términos y condiciones de lo que va a cumplir esta persona en cierta empresa o en cierta área, y es necesario que existan tres elementos principales, ¿no es cierto? En este caso, los contratantes. En segundo lugar, los términos o condiciones. Y en tercer lugar, ¿qué cosa? El papel. Porque nosotros podemos hablar y quedar, sí, tú lo vas a hacer así y tratar de llegar a un acuerdo verbal, pero eso es necesario que esté en papel, ¿no es cierto? Para que se pueda medir si se hace o no se está cumpliendo con los términos o condiciones que se ha acordado. En este mismo sentido, mis hermanos, el gran comentarista que se lo conoce por ser un gran experto en la materia de ley inglesa llamado Blackstone, en relación al pacto dice esto: tras las órdenes judiciales, usualmente se siguen los pactos y los convenios, los cuales son cláusulas de acuerdo contenidas en un trato, a través de las cuales cada parte puede estipular los términos y condiciones en virtud de ciertos hechos, o bien comprometerse a realizar o entregar algo a favor de la otra parte. Estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Los contratantes, términos y condiciones, algo mutuo que se hace entre dos personas para comprometerse a tener un beneficio de aquello por lo que se está discutiendo. ¿Estamos entendidos, no es cierto? De manera que en ese mismo sentido, ya les he dicho que los elementos para realizar un pacto siempre son tres. Los contratantes, en el caso de hablar de los pactos de Dios, va a ser Dios y los hombres, los términos del contrato y el acuerdo que los vincula, el papel. Pero piensen en algo, mis hermanos, y eso nos ayuda también a pensar este doctor en teología, Sam Waldron, diciendo estas palabras en relación al pacto. La palabra española pacto, que es como nosotros la entendemos, y este sentido, ¿no es cierto?, de que es algo mutuo entre ustedes y la persona que les contrata, y mirar qué es lo que me beneficia a mí, qué es lo que te beneficia a ti, qué es lo que yo voy a dar y qué es lo que tú vas a dar, es la forma en la que entendemos hoy un pacto. Y él dice entonces, la palabra pacto se define normalmente como un convenio, un contrato o un acuerdo legal entre dos partes. Además, tal contrato se considera normalmente como el resultado de una negociación o discusión mutua. ¿No es cierto? Cuando nosotros entramos a trabajar, ¿cuánto me vas a pagar? ¿No es cierto? Y no, esto es lo que quiero ganar, ¿no es cierto? Es más, si tú cumples con todas las cualificaciones y la empresa te necesita, tú sabes que puedes negociar el precio, ¿sí o no? Es una negociación. Pero sigue diciendo este doctor Waldron, dice, por ejemplo, un sindicato negocia con una empresa con el objetivo de llegar a un acuerdo o pacto contractual. Este concepto popular de la palabra pacto, que es la que estamos diciendo, dice, ha influenciado en mucho el pensamiento teológico. Muchos de los antiguos teólogos del pacto operaban con este entendimiento. Sin embargo, esta concepción del pacto contiene elementos que han distorsionado fácil y frecuentemente las consideraciones del significado del pacto en la Biblia. En la Biblia, un pacto divino jamás es un convenio resultante de una negociación o discusión mutua. ¿Prestaron atención a eso? O sea, en nuestros términos normales entendemos que es una discusión, una negociación, realizar un pacto entre nosotros.
lo que probablemente muchos hemos vivido, pero en términos de la palabra de Dios, cuando hablamos de los pactos que Dios establece con el hombre, nunca se refieren a una negociación que Dios hace con el hombre. Nunca. Aun cuando esto, en nuestro tiempo, cumpla con todas las condiciones para ser llamado un pacto. Mis hermanos, los pactos que Dios ha establecido con los hombres siempre han sido unilaterales. Y la Biblia nos deja a nosotros registrado 5 pactos específicos, naturalmente vistos en la palabra de Dios. El primero, el pacto de Dios hecho con Noé. El segundo, el pacto de Dios hecho con Abraham. El tercero, el pacto de Dios hecho con Moisés. El cuarto, el pacto de Dios hecho con David. Y el quinto, el nuevo pacto, que es aquello que terminaremos de predicar en esta mañana. Pero siempre, mis hermanos, todos los pactos que Dios ha hecho en la humanidad han sido unilaterales. Pero con esto no nos estamos refiriendo a que Dios obligó a una parte de los contratantes a ceder ante su pacto. Lo vamos a aclarar más adelante. Pero sí decimos o establecemos en primera instancia que los pactos que Dios ha hecho han sido porque Dios lo dispuso así. Revisen conmigo, por favor, uno de estos pactos. Vamos a revisar 2 de manera particular para mirar esto de la unilateralidad de los pactos. Por favor, abran sus Biblias en Génesis capítulo 6, versículo 18. Génesis capítulo 6, versículo 18, dice estas palabras. Y noten ustedes, antes de dar lectura, los términos. Mi pacto, yo estableceré. Dando a entender que Dios es la persona que toma la iniciativa voluntariamente. Génesis 6:18 dice estas palabras, pero estableceré mi pacto contigo. Estoy leyendo en la versión Biblia de las Américas. Y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tus mujeres y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. Si nos saltamos un poco más adelante, Génesis capítulo 9, estamos en el mismo evento, Dios está dándoles un pacto. En el capítulo 6 va a venir el diluvio, ellos ya se subieron en el arca, ellos ya pasaron esos días en la inundación de toda la tierra, y ellos están bajando del arca, y miren lo que dice Génesis 9, del 8 al 17. Dice, entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganado y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Versículo 11, una vez más, yo establezco mi pacto con vosotros y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, yo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Si ustedes prestaron atención al relato que hemos leído, en 3 ocasiones Dios dice, yo estableceré mi pacto entre yo y vosotros. Ustedes, al igual que yo, en el español,
Cuando nombramos a alguien, ¿no es cierto?, que estamos reunidos en una sala, comenzamos ¿con quién? Con las demás personas y al final nos ponemos nosotros. O eso sería la forma correcta en cómo presentar a personas, ¿no es cierto? Yo voy con mi esposa y me encuentro con alguien, le presento a mi esposa y después me presento yo. Es la forma natural del lenguaje español que deberíamos utilizar. Pero noten que aquí es interesante que en todas estas ocasiones que acabamos nosotros de leer, ¿quién es la primera persona que aparece al intervenir en el pacto? Yo y vosotros. Yo estableceré primero mi pacto y yo y vosotros entraremos en este pacto. Ahora, mis hermanos, ustedes pueden notar que en esta lectura también en ninguna parte aparece alguna condición que el hombre o bestia o cualquier cosa creada deba cumplir para que Dios establezca su pacto. ¿O hay alguna condición, hermanos? Para que Dios dé la promesa de nunca más inundar la tierra a través de un diluvio y poner una señal que es la muestra del recordatorio de su promesa, el arco iris. Hermanos, ustedes sabían que cuando sale un arco iris, ¿no?, qué lindo es el prisma que se divide ahí, ¿no es cierto?, después de que pasan por las gotas de agua y salen los colores. Bueno, eso es la forma física en la que Dios ha decidido que se muestre un arco iris a través de nuestros sistemas visuales y la forma en la que se maneja el mundo. Pero el arco iris, cuando nosotros los vemos, es la muestra de la promesa que Dios hizo de nunca más inundar la tierra. ¿Cuándo sale el arco iris? Cuando llueve. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso? Y Dios dice que Él, cada vez que aparece un arco iris, Él se acuerda de que no iba a inundar más en la tierra de agua y juzgar así la tierra. Ahora, regresando al tema que estábamos, Dios no muestra ninguna condición. Dios no dice, ok hombre, ok familia de Noé, para que yo haga salir el arco iris y para que yo no inunde la tierra, entonces tú tienes que hacer esto. ¿Dice hay alguna condición así? Ninguna. Y entonces de esta manera nosotros podemos notar que el pacto en el que Noé está entrando con Dios, aun cuando están la persona, los contratantes, Dios y Noé, no hay ninguna condición que se requiera para que Noé viva la promesa dada por Dios. Y su descendencia, porque ¿con quién hace la promesa Dios? Contigo, Noé, con tu familia, con tus descendientes y con todas las generaciones después de ti. ¡Wow! Prestemos atención a otro pacto. Recuerdan que yo les dije que miraremos dos pactos en los que se mira la unilateralidad del pacto que Dios establece. Abran sus Biblias ahí mismo en Génesis capítulo 12. Versículos del 1 al 3 y después vamos a ir avanzando en la lectura de Génesis capítulo 15 y adelante otros pasajes. Pero miren cómo inicia Génesis capítulo 12. Estamos ahora bajo el pacto que Dios va a establecer con la familia de Abraham. Génesis 12 del 1 al 3 dice esto: y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué gran promesa, ¿no?, de Dios. Sigan un poco más en sus Biblias, pasen a la página del capítulo 15 y lean conmigo del 1 al 18. Miren unas más, Dios le da la promesa a Abraham de que iba a formar de él una familia en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. De una simiente, de la simiente de Abraham. Dios se lo promete en el capítulo 12 y no es sino hasta más adelante, incluso después de esta escena que vamos a leer hoy, Abraham duda, ¿no es cierto? Abraham está expectante. Dios, tú estableciste tu promesa, tú dijiste que si yo salía de la tierra de mis padres, de una tierra de personas idólatras, y te seguía, tú ibas a formar de mí una descendencia. Y Señor, ¿qué está pasando? Y miren lo que dice Génesis 15 del 1 al 18. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti,
tu recompensa será muy grande. Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia. Tú lo prometiste, Dios, que ibas a dar descendencia en Génesis 12. ¿Dónde está mi descendencia? ¿Y uno nacido en mi casa es mi heredero? Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo, tu heredero no será no será Eleazar, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Lo llevó fuera Dios y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y miren lo que dice el versículo 6, y Abraham creyó en el Señor y le fue reconocido por justicia. Y él dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió, Dios le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él trajo todo esto y los partió. Ahí quiero poner un énfasis. Abraham agarró todos estos animales y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Versículo 17, un versículo puntual para este estudio. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Increíble. Piensen ustedes, Dios le dio una promesa en Génesis 12, que si él salía en fe a través de las palabras que Dios le había dado a Abraham, de su tierra y de su parentela para seguir al Dios verdadero, Dios le iba a bendecir a él y a su familia a través de su simiente y a todas las generaciones a través de él. Llega el capítulo 15, Dios no le había dado todavía un descendiente a Abraham. Abraham Dios, ¿será que mi simiente de quien heredarán las cosas que tú has prometido será Eleazar? Dios le dice no. De ti saldrá, de tus entrañas saldrá alguien. Y Dios le pide a Abraham que tome que tome animales de 3 años, tome aves y los parta por la mitad. Y coloque la mitad de un animal de un extremo y la otra mitad en el otro. Y cuando cae la noche, ¿quién es la persona que cruza en medio de esos animales? Según lo que leímos, verso 12. Dios cruza por medio de esos animales. Noten algo, mis hermanos. No es Abraham y Dios quien cruzan por medio de estos animales muertos. Es Dios mismo, jurando por sí mismo que la promesa que Él le había dado a Abraham se va
a cumplir. Porque de otra forma lo que están representando esos animales muertos de la mitad a un extremo y la mitad al otro es que se haga de esa manera a la persona que incumpla con ese plan, con ese acuerdo, con ese pacto. ¿Se dan cuenta lo grande que es esto? Dios, a diferencia de nosotros, no puede jurar por alguien más grande que Él, porque Él es el ser más grande. Así que Él jura por sí mismo de que todas las promesas que Él da a los hombres las va a cumplir. Y sabemos que como Dios no muere y como Dios es veraz, por más de que pase por ese lado, nos muestra a nosotros el compromiso que Dios tiene en cumplir sus promesas. Entonces se dan cuenta lo grande y lo hermoso que es esto, hermanos. Una vez más, no es Abraham y Dios pasando por en medio y diciéndole, Abraham, mira, estas son las condiciones para que tú entres en un pacto conmigo y para que de ti salga uno en quien serán benditas todas las naciones. No, le dice Abraham, yo quiero establecer un pacto contigo. Y yo cruzo en medio de estos animales muertos porque no puedo jurar contra otro más grande porque yo soy el ser más grande porque te quiero bendecir a ti. Y noten, mis hermanos, que esto trasciende incluso a Abraham, a la figura o al personaje de aquel entonces. Trasciende ese personaje, ¿saben por qué? Porque Dios se está comprometiendo consigo mismo en levantar a alguien que iba a ser la solución para el pecado de los hombres. Aunque el primer pacto que Dios estableció fue con Noé, cuando el pecado se introdujo en el mundo, Génesis capítulo 3, Dios, al momento en el que se introdujo el pecado en el mundo, Dios dio la solución. Y Génesis 3:15 es lo que se conoce como el protoevangelio, donde Dios dice que de la simiente de la mujer nacerá uno que pisará la serpiente, aun cuando la serpiente le pisa en el calcañar. Y esa persona que Dios prometió en Génesis 3:15, mis hermanos, el primer libro de la Biblia es Cristo. Entonces noten que los otros pactos lo único que hacen es ratificar o ampliar la promesa grande que Dios hizo desde el inicio de todos los tiempos de que una persona iba a redimir a los hombres. ¿Por qué Dios estableció un pacto con Noé? Porque Dios no podría haber erradicado a todas las personas de la faz de la tierra, porque si no, ¿cómo cumpliría la promesa de Génesis 3:15? Entonces Dios en sus pactos ratifica que sus promesas se harán. Mis hermanos, a la luz de todo lo antes mencionado, evidenciamos que los pactos que Dios hace son estas promesas juramentadas. Eso es lo que son los pactos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Promesas juramentadas. De ahí que un teólogo llamado Gerhard Voss tome la figura de lo que leímos del relato de Abraham y diga estas palabras. En las escrituras del Antiguo Testamento, la palabra pacto, berid, en el pasado hubo un consenso general de esta palabra, con su aplicación y su significado de cortar, para especificar la matanza y la división de animales para el sacrificio que tenían lugar al establecer un pacto. Mis hermanos, los pactos que Dios hace, una vez más, son compromisos que Él hace consigo mismo a favor del hombre, no acuerdos con los hombres. No son acuerdos con los hombres. Los pactos son unilaterales de Dios. Y esto, mis hermanos, tiene implicaciones grandísimas para nosotros, porque ya vamos a hablar sobre el nuevo pacto. Pero noten ustedes, mis hermanos, que si Dios es la persona que unilateralmente puede establecer los términos y condiciones de su relación con que el hombre va a estar con Él, esa es una tranquilidad para nosotros como creyentes hoy, del que el plan eterno de Dios para salvar a los hombres se origina
no en los hombres, mis hermanos, sino en la actividad y en la promesa que Dios ha hecho. Mis hermanos, hoy en el Nuevo Testamento podemos estar seguros de que Dios ha traído salvación a través de Cristo porque Dios lo prometió. En Génesis 3:15. Mis hermanos, Dios es quien ha tomado la iniciativa. Dios es el que ha dado una disposición soberana a esto. Y por eso, mis hermanos, Él puede establecer y pronunciar estas promesas para el hombre. Alguien podría decir, pero bueno, entonces Dios obliga a las personas. No, Dios no obligó a nadie a entrar en el pacto con Él. Porque si ustedes revisen la historia que acabamos de leer de Noé, para entrar en el pacto con Dios, ¿qué es lo que Noé tenía que hacer? Subirse en el arca. ¿Dios obligó a Noé a subirse al arca y junto a él a su familia? Pero él, para entrar en el pacto que Dios quería hacer con Noé, tenía que subirse. Dios obligó a Abraham a que le creyera. Abraham creyó a Dios y esa fe que él tuvo le fue contada por justicia. Por esta razón, el mismo teólogo Gerhardus Voss dice, aunque Dios se da totalmente al hombre, al dárselo le permite aceptar libremente y entrar voluntariamente en una relación de pacto con Dios. El pacto es unilateral en su origen, pero bilateral en esencia. Porque está Dios y está el hombre. Mis hermanos, el considerar la unilateralidad de los pactos de Dios hace que estos pactos se mencionen en la Biblia con estas tres características: incondicionales, irrevocables y eternos. El único pacto que se menciona de estos 5 que hemos mencionado que no cumple con estas características es el pacto que Dios hizo con Moisés. Porque el pacto que Dios hizo con Moisés es condicional y es irrevocable. Si ustedes recuerdan el pacto que Dios hizo con Moisés a través de la ley del pueblo, el pueblo tenía que sí o sí esforzarse por cumplir la ley de Dios. Porque de otra manera, ellos iban a recibir ¿qué? Los juicios y los castigos que venían por desobedecer la palabra de Dios. Y por otro lado, el pueblo experimentaría las bendiciones de Dios en la medida en que ellos ¿qué? Cumplan con las normativas de Dios. Entonces, ese pacto en realidad sí era condicional y sí era irrevocable. Pero todos los otros pactos, menos el pacto mosaico, cumplen con esta condición de ser incondicionales, irrevocables y eternos. Mis hermanos, aquí es donde entraremos entonces a hablar sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto. Les animo a pensar de esta manera. Ya hemos establecido que Dios, a través de la historia, en la palabra de Dios, ha hecho pacto en 5 ocasiones. El pacto con Noé, el primer pacto que se nombra, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, el pacto con David y el nuevo pacto que Cristo mismo es el agente de ese pacto. Pero como ya hemos dicho también, estos pactos se establecen porque Dios dijo en Génesis capítulo 3:15 que Él iba a solucionar el problema de la raza humana cuando se introdujo el pecado en el mundo. Y por eso Dios estableció esos pactos para que llegase al final de toda la historia a cumplirse en la persona de Cristo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces les animo a ver esto como una progresión de eventos que cada uno de los pactos amplía la visión general que Dios tenía de Génesis capítulo 3, versículo 15. De esta manera podemos decir que el pacto con Noé se da en un marco en que la creación será preservada por la gracia común de Dios hasta el cumplimiento de la promesa, que es Cristo. El pacto con Abraham inicia formalmente aquella comunidad a través de la cual vendría el Redentor prometido. El pacto mosaico proporciona la necesaria regulación y legislación
para que la comunidad en el tiempo en el que dejó de ser una familia y se convirtió en una nación. Al hacer esto, Dios proporciona también una revelación plena de la naturaleza y la necesidad de la respuesta debida a su gracia del pacto. En el pacto davídico, al gobierno de Dios sobre la tierra, sobre su pueblo, le es dada una manifestación concreta. Al hacerlo se especifica el linaje mediante el cual vendría el Redentor. Y en el nuevo pacto, el Redentor aparece y se consuma la redención, cumpliendo así todos los tipos y todas las predicciones de los pactos anteriores. Él inaugura de forma final la comunidad del pacto. ¿Qué es lo que está diciendo, en otras palabras, lo que acabamos de leer de Sam Waldron? Es que cada uno de estos pactos hechos en la historia con Israel fueron fabricados para que la promesa de Génesis 3:15 llegase a su cumplimiento. Dios preservó la tierra para que quede una familia y preservó la tierra en sí misma y preservó a las bestias y hizo pacto con ellos para que de ahí salga quien sería el Redentor. Dios escogió una familia para que de esa familia, de su linaje y de su simiente salga el Redentor. Y Dios estableció después leyes a través de Moisés para constituir al pueblo en santidad de quien quería Dios que provenga el Redentor. Y levanta a David como el rey para prefigurar a quién sería el rey de reyes que viene a gobernar sobre aquellos que han sido salvos por él. Entonces todos los pactos es como si nosotros estuviéramos mirando desde Génesis 3:15 un telescopio que van abriendo nuestra mirada para ver a Cristo. Y Cristo en el Nuevo Testamento es aquel que establece un nuevo pacto con su iglesia. Mis hermanos, piensen conmigo. En Génesis 3:15 ya tenemos un rey, ¿no es cierto? Estamos ya en los tiempos después del Nuevo Testamento, ya vino Cristo. La gente hoy ya tiene a Cristo. Tiene a aquel que había sido prometido, ya lo tiene prefigurado, ya lo tiene concretamente. Ya la humanidad ya lo experimentó. Él ya vino. ¿Se dan cuenta? La promesa se cumplió. Génesis 3:15. Hay una tierra, el pacto con Noé, ¿sí o no? Vivimos en una tierra. Hay descendientes de Abraham, los judíos naturalmente, pero nosotros también, que al igual que Abraham fue el padre de la fe, las personas que entramos a creer en Dios por la fe somos también hijos de Abraham. Hay hijos, ¿no es cierto? Hay hijos de Abraham, hay un pueblo, es decir, el pacto con Abraham. Hay un trono, hermanos, el trono de David. Pero a pesar de que existen todas las condiciones necesarias de todos estos pactos, mis hermanos, hoy aún nos falta algo. ¿Y saben lo que falta para que completamente exista un pueblo que de todo corazón le honre y le busque a Dios? Es precisamente un rey que cambie el corazón de las personas. Mis hermanos, hay algo que hoy aún no se completa y no hay. Y esto es personas siendo transformadas íntimamente en sus corazones. Personas a quien se les cambie el corazón. Mis hermanos, ¿de qué serviría una tierra, descendientes de Abraham, un rey, si no hay personas quien amaran a Dios y desearan obedecerle? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ya tener esta tierra? ¿De qué sirve somos los descendientes de Abraham?
¿De qué sirve todas esas cosas si mi corazón no está inclinado a Él? ¿No será acaso, mis hermanos, por eso que Cristo vino en su primera venida, no para establecer ¿qué? Un reino como lo que esperaban los judíos, sino a ser el Señor y Dios del corazón de las personas del primer siglo y ser el Señor de nuestro corazón? Porque sin un corazón inclinado a Él, mis hermanos, no sirve de nada una tierra, no sirve de nada una ascendencia, no sirve absolutamente de nada eso. Mis hermanos, el centro del nuevo pacto que Dios hace con la humanidad hoy a través de Cristo es la promesa de un cambio de corazón. Es la promesa de una cirugía espiritual, mis hermanos. Esa es la promesa del nuevo pacto. ¿Cómo Dios haría efectiva y bendeciría a todas las naciones a través de Jesucristo, que es la persona que cumple con ser la simiente prometida en Génesis 3:15 de la familia de Abraham, levantado de un pueblo único, que cumple leyes y que nace de la familia de David? ¿Cómo Él hará esto, efectiva y completa las bendiciones hacia las personas cuando Él es el que cumple todo? A través del ofrecimiento gratuito que Él hace a la gente de arrepentirse y venir a Él y cambiarles el corazón, mis hermanos. Esa es la esencia del nuevo pacto. Una vez más, miren conmigo Jeremías 31, del 31 al 34. La palabra de Dios dice así: He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto de Moisés, el pacto mosaico. Mi pacto que ellos rompieron. Porque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque ahora, mi pacto que haré con la casa de Israel después de ellos, declara el Señor, será este: pondré mis leyes dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Mis hermanos, Dios en este pasaje está contrastando el nuevo pacto con el pacto que Dios hizo con Moisés. El pacto mosaico era condicional, era revocable. E Israel lo quebrantó ¿cuándo? Repetidas ocasiones. Dios permaneció fiel al pacto que había hecho con ellos, como su pueblo, pero ellos habían quebrantado reiteradas veces su pacto. De ahí, mis hermanos, que los israelitas presentaron tantas quejas en el desierto hacia Dios, tanto rechazo a sus líderes y tanto orgullo. Pero ahora, mis hermanos, aquellos que participan del nuevo pacto experimentan un cambio de corazón a causa de la morada de Dios a través del Espíritu Santo en ellos. El nuevo pacto, mis hermanos, se refiere a la entrada gratuita y libre que Dios da a todas las naciones que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Mis hermanos, si usted vino a Cristo en arrepentimiento y fe, se arrepintió de sus pecados, le rogó al Señor que le dé vida, usted es participante del nuevo pacto, hecho a través de la sangre, el derramamiento de sangre y la molida de la carne del Hijo de Dios. Es decir, mis hermanos, que usted, si entró en el nuevo pacto, en este nuevo pacto, usted tiene un corazón transformado. Usted tiene un corazón diferente. Usted tiene un corazón y en su interior mora el Espíritu Santo de Dios, si es que usted participa hoy del nuevo pacto.
Tomo el ejemplo del autor del libro que nosotros estamos estudiando como Manantiales, Paul Washer. Él dice estas palabras en relación a una persona que se encuentra con Dios. Ustedes me creerían a mí, hermanos. Estoy refiriéndome a la imagen o a la ilustración que utilizó este predicador. Ustedes me creerían a mí si yo les digo que fui por la Simón Bolívar, para ponerlo en nuestro contexto, a 140 kilómetros por hora y me estrellé contra un camión que venía a la misma velocidad y con 40 toneladas encima, y que me estrellé y que ahora estoy aquí parado delante de ustedes. ¿Me creerían si les digo eso? Que hoy antes de venir al culto, después de votar, me pasó eso. ¿Por qué no me creerían? Porque es imposible. Es imposible que después de haber tenido tal impacto contra tal camión, contra tal fuerza, yo esté parado ileso en esta mañana. Sería imposible. Y el pastor reflexiona de esta manera. Pero hay algunos cristianos que afirman que conocen a Dios y que no cambian sus vidas aun cuando afirman que se dieron contra ese camión. Afirmamos que tuvimos un encuentro con Cristo, pero parecería que en nuestra práctica diaria, ¿de verdad tuviste un encuentro con Cristo? ¿De verdad te encontraste contra ese camión? Porque parece que puede ser que no. Porque si te encontraste contra ese camión, tu vida tiene que ser diferente. No puedes salir ileso después de haberte encontrado con Dios. Y esto es lo que experimentan, mis hermanos, las personas que entran en el nuevo pacto. Un cambio de corazón. Usted tiene, si usted vino una vez más a Cristo, usted tiene un nuevo corazón. Ahora pregúntese usted en su interior, ¿sigo teniendo ese corazón duro de piedra? ¿Será que de verdad he venido a Cristo? Si mi corazón sigue siendo tan cerrado, tan duro. Cuando Dios afirma que el corazón que ha dado a los hijos del nuevo pacto es un corazón de carne. Ezequiel 36, del 26 al 27 dice estas palabras: os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu, un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Mis hermanos, el pueblo de Dios hoy ya no está obligado, como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el pacto de Moisés, a cumplir la ley de Dios de una forma obligada, porque si yo no la cumplo, van a venir maldiciones. O tengo necesariamente que cumplirlo para derrotar a un enemigo, porque hay una amenaza externa. Más bien hoy, mis hermanos, las personas que entran en el nuevo pacto, que experimentamos la gracia de Dios, hemos conocido a Dios y hemos sido capacitados de una forma que ninguna otra persona en la historia antes de Cristo fue capacitada. Y esto es a través de su Espíritu morando en nosotros. Aunque el Espíritu de Dios obraba en el Antiguo Testamento, lo hacía de forma específica sobre algunos hombres y de forma temporal. Pero cuando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento viene a morar en la vida de un nuevo creyente, hace de ese creyente una morada permanente. Mis hermanos, ¿cómo es que Dios ha hecho esto? Mis hermanos, lo ha hecho a través del derramamiento de su sangre. Lo ha hecho a través de morir en una cruz por nosotros. Aunque la ley, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12, que es santa, justa y buena, la ley no capacitaba al pueblo para obedecer a Dios.
Pero en el Nuevo Testamento, mis hermanos, a través del Espíritu Santo de Dios, Romanos capítulo 7, el creyente es capacitado internamente para obedecer a Dios. Y por eso puede decir el texto que leímos de Ezequiel que podemos andar en sus estatutos y guardar sus preceptos. Mis hermanos, Juan el Bautista fue la persona que declaró el Mesías, el Hijo de Dios. Él era la persona única que podía bautizar con espíritu y con fuego. Mateo 3:11. Y dado que el ministerio del Espíritu Santo estaba estrechamente vinculado con el nuevo pacto, Juan declaró una vez más que aquel que traería el nuevo pacto a los creyentes sería Cristo. Y ustedes recuerdan que Juan el Bautista es el precursor, el que abrió el camino para declarar que delante de las naciones y delante del primer siglo al pueblo judío, el Cristo ha venido, el Salvador se está dando a conocer. Mis hermanos, de allí, que el Señor Jesucristo, cuando estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, tomó un evento histórico de la nación de Israel para de allí transformarlo en un evento histórico para toda la cristiandad. Y transformó la cena pascual en la conmemoración de su sangre entregada, de su cuerpo quebrado, para que en memoria de Él recordemos su sacrificio por toda la eternidad hasta que lleguemos al cielo. De ahí que Jesús afirmó, mis hermanos, en Lucas 22:20, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. E interesante si ustedes lo anclaron con lo que dijimos al principio de esta predicación. Para establecer un pacto en el caso de Abraham, ¿qué se necesitó? Colocar al extremo, partido a la mitad. Sacrificios, animales. Y Dios cruzó en el tiempo de Abraham en medio de sus sacrificios, jurando por sí mismo de que lo iba a hacer así. Pero qué interesante, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento no se sacrifica cualquier cosa. Es el mismo Hijo de Dios quien se presenta como un sacrificio para establecer en sí mismo el nuevo pacto con los creyentes. Por eso Él puede decir, esta es la copa del nuevo pacto, porque su sangre derramada iba a ser el medio por el cual nosotros experimentaríamos el perdón de pecados. Apocalipsis 1:5. Y es lo mismo que Pablo afirma en 1 Corintios 11:25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. También de ahí, mis hermanos, es que les amonestamos cada vez que cenamos, que no tomen la cena indignamente. ¿Sí? ¿Se da cuenta lo profundo que es esto? Lo que implica el nuevo pacto y lo que implica venir a la cena del Señor despreciando su carne y su sangre. Dios sigue siendo absolutamente misericordioso, no por nosotros, sino porque Él cumplirá su pacto. Él lo prometió. Pero ay de nosotros, mis hermanos, si nos acercamos a Él, siendo ya creyentes, despreciando su muerte sacrificial con la cual Él inició la etapa o el periodo del nuevo pacto. Mis hermanos, el autor a los Hebreos, en Hebreos 8, del 8 al 12, cita las palabras de Jeremías que leímos hace un momento. Y el autor a los Hebreos explica que la sangre del nuevo pacto, de quien nosotros gozamos a través de un nuevo mediador y mejor que es nuestro Señor Jesucristo, es el mejor pacto. Y en palabras del autor a los Hebreos,
Cuando se establece un nuevo pacto, el anterior queda por viejo y dice, y está a punto de desaparecer. Y el nuevo pacto, mis hermanos, es cómo nosotros hoy nos relacionamos con Dios. Al igual que Noé y al igual que Abraham, no fueron obligados ellos a entrar en un pacto con Dios. De la misma forma, ninguna persona hoy, en la actualidad, está obligada a entrar en el nuevo pacto con Cristo en la era actual. Pero Cristo llama a los hombres, arrepiéntanse y vengan a mí. Cristo llama a los hombres, date cuenta de tu condición humana. Date cuenta que eres carne, que eres polvo, que no eres nada, que estás sumergido en pecado y que necesitas mi gracia salvadora y entrar en una relación de pacto conmigo. Por lo cual llama a todas las personas, arrepiéntanse de sus pecados y vengan a mí, fuente de agua viva. Solo en Él, mis hermanos, podemos tener la salvación de nuestras almas. Y cuánto más en este tiempo que estamos, como comenzamos a decir en medio de esta predicación, hemos apartado este mes puntual de abril para ser intencionales en recordar esto. Su pacto, su sangre, su carne, su sacrificio. ¿Te parece que esto es poco? Conclusiones para terminar. Mi hermano, mirando el nuevo pacto y mirando los pactos que Dios ha establecido en la historia, descansa en la fidelidad de Dios y no en la tuya. Dado que los pactos de Dios son unilaterales en su origen, es Dios quien los establece sin negociación con el hombre. Eso significa que la seguridad de nuestra salvación descansa en la fidelidad inquebrantable de Dios. Y no en nuestros méritos o en nuestras propias fuerzas. Y nosotros como creyentes podemos vivir confiadamente sabiendo que Dios cumplirá lo que Él ha prometido. De Génesis a Abraham tenemos más de 1500 años. Y Dios, y de Abraham hasta Moisés, y de Moisés hasta acá casi 1440 años. ¿Y Dios cumplió o no cumplió? Lo dicho en Génesis 3:15 a través de alguien que se iba a levantar de la simiente de Abraham. ¿Cumplió o no cumplió? Ahora, ¿usted cree, mis hermanos, si ese ha sido el testimonio de la historia, que Dios cumple sus promesas, que Dios ahora se le va a ocurrir a faltar en alguna de ellas? Mis hermanos, eso aún nos da confianza a nosotros y nos consuela como cristianos al saber que aun cuando nosotros en ocasiones dudamos y en ocasiones por nuestra debilidad caemos, Dios sigue siendo fiel. En segundo lugar, mis hermanos, ama y obedece de todo tu corazón a Dios, porque Él lo ha transformado por su Espíritu. Mi hermano, recuerda, tú tienes un nuevo corazón y que te impide vivir de la misma forma que vivías cuando no conocías a Dios. Mi hermano, no endurezcas tu corazón, como diría el autor a los Hebreos, si escuchas la voz de Dios. No endurezcáis vuestro corazón. Y en última instancia, pensando en el recordatorio que cada mes nosotros hacemos, que es la Cena del Señor, recuerda que esa sangre representada a través de estos elementos es la sangre que fue derramada para el nuevo pacto. Y participa de esa cena de forma digna. Si cada inicio de mes nosotros recordamos esto,
el nuevo pacto es una convocación solemne no del pastor, no de los líderes de la iglesia, de Dios, para que usted recuerde lo que Dios hizo por usted. Así que ese día, mis hermanos, ¿deberíamos faltar o no deberíamos faltar? No deberíamos faltar. Eso implica el nuevo pacto. Vamos a orar para terminar. Oremos al Señor. Padre, gracias porque usted es un Dios veraz. Gracias porque usted es un Dios que dice verdad, habla verdad, cumple sus promesas. Señor, gracias porque a través de su muerte en una cruz, hoy podemos ser participantes del nuevo pacto. Un pacto que es aquel que cumple en cabalidad, en plenitud, todos los anteriores pactos que usted hizo con los hombres. Un nuevo pacto donde se ratifica que usted, Cristo, es la simiente de la mujer de Génesis 3:15, la simiente de Abraham en Génesis 15, del pueblo especial que usted levantó a través de la nación de Israel en el pacto mosaico, y del linaje del rey a quien le pertenece el trono y la gloria por los siglos de los siglos. Usted es aquel que cumple todas las profecías que se habían hecho en cuanto a usted, de la persona que salvaría a los hombres de sus pecados, porque solo usted, que es el descendiente de Abraham, y solo en usted es que las naciones de la tierra podrán ser benditas. Y hoy nos sentimos tan privilegiados, Señor, al ser parte de su familia, de su casa, de su pueblo, y de participar de esa sangre y de ese cuerpo que fue molido a causa de nuestros pecados. Señor, perdónenos por menospreciar la sangre del pacto que en ocasiones vivimos como si la menospreciaríamos. Perdónenos, Dios, y ayúdenos a serle fiel a usted hasta cuando ya no estemos aquí. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.